Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso 6. No podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. El barro junto con el pan han sido cosas que han estado durante siglos sobre la mesa del ser humano. De hecho, cuando nosotros buscamos la Biblia, especialmente la versión Reina Valera, este concepto del barro aparece mencionado como 38 veces y en 13 ocasiones de ellas se habla de manera simbólica. Y es interesante porque en nuestras iglesias hasta tenemos algunos cánticos que nos hablan acerca del barro y del alfarero. ¿Se acuerdan ustedes, los que tienen un poco más de tiempo sirviendo al Señor, cuando cantábamos yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras, dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero? Y había otro cántico también que hablaba acerca de el barro en las manos del alfarero. Hoy yo quisiera detenerme a hablarte de algunas cosas que tiene que pasar el barro antes de llegar siquiera a la mesa del alfarero. Por eso te invito a que reflexiones juntamente conmigo de antes de llegar a la mesa del alfarero. Cuando nosotros buscamos la historia nos damos cuenta que la alfarería es un arte ancestral muy antigua en el mundo. Especialmente sobresalen en la construcción de todo esto que tiene que ver con alfarería las dinastías Ming y Qing de China. Y es interesante porque nosotros conocemos, por ejemplo, lo que se habla como la porcelana china, que no es otra cosa sino alfarería refinada de la mejor calidad y muy cara, por cierto. Así que para que ese vaso o esa pieza de alfarería pueda tener el valor que tiene en el día de hoy, ha tenido que pasar por una serie de procesos. Siquiera antes de llegar a la mesa del alfarero, donde se le dará la forma que el alfarero quiera. Por ejemplo, la primera cosa que tiene que pagar, el precio del tiempo, el barro es el precio del tiempo. Hay que esperar. El barro que va a ser utilizado es separado por el abuelo para que le dé agua, sol y sereno, y de ese barro probablemente su nieto va a sacar algún pedazo para hacer una pieza de alfarería. Esto me habla, querido hermano y hermana, que nosotros no podemos creer que somos expertos llegando, que hay que pasar el precio del tiempo. Hay cosas que no la puede dar ninguna otra cosa sino el tiempo. El tiempo dice la permanencia y el valor que podemos tener muchos de nosotros. En nuestro país, en nuestros países, otrora y hace unos años atrás, veíamos la conversión en masa de artistas que dejaron las tarimas de las fiestas patronales para venir a cantar en las tarimas de la iglesia, sin pasar por un proceso de discipulado. La salvación es de gratis, pero el discipulado cuesta. Así que antes de el barro ser considerado para llegar a la mesa del alfarero, tiene que pagar el precio del tiempo, esperar que le dé agua, sol y sereno. Es interesante porque los chinos definen la porcelana como una pieza de alfarería que suena de forma brillante y resonante cuando se le golpea. Por eso es que seleccionan el barro meticulosamente antes de considerarlo para llevarlo a la mesa del alfarero. Después de pasar la prueba del tiempo, entonces hay que resolver la segunda situación. Es qué vamos a hacer con las burbujas, qué vamos a hacer con los espacios de aire que hay en esa masa de barro. Así que ese proceso se puede hacer de varias formas.
O se coge la masa del barro y se coge una y otra vez y se tira contra el piso una y otra vez. O se pone en el piso y el alfarero o algún ayudante le camina por encima una y otra vez por encima de ese barro, de manera que va a hacer que los espacios, pequeños espacios de aire que hay entre cada partícula del barro puedan ir pegándose y compactándose. Si eso no se hiciera y se hiciera una pieza con ese barro que todavía no ha sido compactado, probablemente cuando le caiga y le dé algo, se golpee de alguna manera incidental o accidentalmente, eso se puede desmoronar. Así que es interesante, queridos hermanos, que eso, cuando hablamos de que el barro, antes de llegar a la mesa del alfarero, tiene que estar a los pies del alfarero, eso me recuerda a nosotros como cristianos. Antes de llegar a tener nuestra corona, tenemos que estar a los pies del Maestro, a los pies de la cruz, a los pies del que un día ofrendó su vida para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. No se puede ser experto llegando. Y dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. En ocasiones las burbujas espirituales nos impiden que nuestra vida espiritual pueda tener cohesión y pueda ser compactada de la manera que Dios quiere que nosotros seamos. Así que el barro, antes de ser considerado para llevar a la mesa del alfarero, número 1, tiene que pasar y pagar el precio del tiempo. Agua, sol y sereno. Segundo, tiene que estar primero a los pies del alfarero antes de llegar a la mesa donde va a ser formado. Y la tercera cosa que nos habla precisamente este proceso por el cual tiene que pasar todo barro es que después que se le sacan las burbujas, entonces esa masa de barro es echada a un tanque de agua con sal. Y en ese tanque de agua con sal, esa masa se va a hacer entonces manejable para el alfarero. Así que cuando hablamos de un tanque de agua con sal, eso nos habla de plasticidad. Eso nos habla también de que esa sal se va a entremezclar entre esas partículas y eventualmente cuando llegue al horno, esa partícula de sal va a añadirle brillantez a la pieza que se va a estar haciendo. Así que eso también, el ser echado en un tanque de agua con sal, hace que la pieza sea y el barro sea manejable en las manos del alfarero. El libro de Romanos, el capítulo 12, versos 1 y 2, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El barro tiene que ir al tanque de sal para permitirle a Dios hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Entonces, es interesante, siempre a través de la historia bíblica ha habido una correlación entre lo que Dios quiere hacer y lo que el ser humano está dispuesto a permitir. Nosotros queremos ser barro que pueda llegar a la mesa del alfarero. Tenemos que pasar por el tanque de agua con sal para hacernos manejables en manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, y en resumen, nosotros queremos ser barro que llegue a la mesa del alfarero. Número 1, hay que pagar el precio del tiempo. Número 2, hay que trabajar con las burbujas y las cosas que impiden que haya cohesión en nuestra vida. Y número 3, tenemos que permitir ser echados a un tanque de agua con sal que nos va a ser manejable en manos del alfarero. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seamos en sus manos. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial,
Te damos tantas gracias por esta bendición que tú nos das. Señor, te pedimos que cada una de las personas que nos han hecho el honor de escucharnos puedan ser esa masa de barro que esté dispuesta a pagar el precio del tiempo, que esté dispuesta a que las burbujas puedan salir y que esté dispuesta a ser echada en el tanque de agua con sal. De manera, Señor, que podamos ser considerados para ser una vasija de honra para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y gracias. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.